Venga, venga. Muy bien. Bueno, te voy a presentar, hola, buenas tardes a todos. Tenemos el gusto otra vez de tener en este ciclo de trabajos de entomología, bueno, el gusto de tener aquí a Pedro otra vez con nosotros y enseñándonos a ver, pues detalles sobre la entomología, sobre cómo crear, proyectos de investigación, cómo lograr, digamos, ciertos resultados a partir del estudio de estos materiales que son a mí me parecen súper complicados, pero súper interesantes porque son, digamos, como algo que es básico, es el ambiente y que siempre nos va a dar muchísima información, pero como ellos nos han mostrado a lo largo de su trabajo y de varias presentaciones, no es nada sencillo, es realmente aprenderse un montón de detalles de tipología, de observación, de los aspectos más minuciosos y minúsculos de estos animales que de pronto es un recurso muy, muy rico en información. Bueno, la verdad es que yo quiero que aprovechen el tiempo con Pedro. Se los voy a presentar, aunque seguramente ya lo conocen, ya lo han visto y han leído algunas cosas, pero me gustaría mucho que, aunque es una breve reseña, porque sabe muchísimas cosas y ha hecho muchísimas más, pero se los quiero presentar así de forma breve, igual para que lo aprovechen y al final le pueden hacer preguntas. Bueno, él es Pedro Enríquez Válido, es investigador y docente en el ámbito de la prehistoria y la arqueología, con una destacada trayectoria en el desarrollo y aplicación de la arqueoentomología como herramienta para la interpretación de contextos arqueológicos complejos. Sus investigaciones han contribuido de manera decisiva a integrar el estudio de los insectos en el análisis de prácticas funerarias, procesos tafonómicos y dinámicas de uso y reutilización de espacios arqueológicos. Su trabajo ha puesto de relieve el potencial de los restos entomológicos para reconstruir condiciones ambientales, episodios de descomposición y secuencias deposicionales, especialmente en en contextos funerarios prehistóricos. A través de enfoques metodológicos innovadores y de una lectura contextualizada del registro, ha demostrado cómo estos restos pueden aportar información clave sobre la gestión de los cadáveres, la temporalidad de los enterramientos y la interacción entre comunidades humanas y su entorno. Estas contribuciones han situado a la arqueoentomología como una línea de investigación plenamente integrada en la arqueología y la prehistoria, ampliando de forma significativa las posibilidades interpretativas del registro material. Pues les digo que es a lo mejor muy breve en relación a todo lo que Pedro ha hecho. De verdad, busquen sus artículos y escúchenlo con mucha atención. La verdad es que es así como un lujo tenerlo aquí y que nos enseñe todo lo que él ha, digamos, procesado, ha perfeccionado y ojalá que podamos, pues, aplicarlo en algunos de nuestros contextos de trabajo. Pues bienvenido, Pedro, otra vez gracias por tu tiempo. Sé que allá los horarios son muy complicados y que nos estás, bueno, tú acompañando de noche, nosotros a cada día. Pero bienvenido y gracias otra vez por compartirnos todo lo que sabes. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por esta presentación. Voy a compartir la pantalla con su permiso y creo que así consiguen verla. No sé si mejor minimizarme a mí, que ya me tiene bastante visto. Se ve ¿Y ya, ajá, pero está en se ve forma bien? como de trabajo, ajá, o sea, no está en forma de presentación. Ujú. Ah, espérate, a ver. Mm, mm, a ver, compartir. A ver. Así ahora. Es que creo que lo tienes que dar en la pantallita de abajo, ¿no? Del PowerPoint. Sí, ya Pero, le di ya, pero no, a ver, que está o bien sea, por se ve bien, presentación. ¿eh? Se ve bien, nada más se ve como en los laterales, pero pues no creo que, no, ni se percibe la letra, está muy chiquita, así es de que se ve muy bien la otra, ¿eh? Ahí está, súper. Ah, Ujú. pero no sé por qué, comparto pero a ver, vamos a dejar otra vez.
A ver si consigo. Mm, Vale, y si ahora le doy aquí. Ya, se ve muy bien. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? A ver. Sí, ahora sí, muy bien. Muchas gracias. Y consiguen ver la segunda. Sí, vale, Sí, sí perfecto. está circulando. Sí, gracias. Vale. Bueno, pues nada, hoy quería hablarles sobre la arqueoentomología funeraria experimental. Es un enfoque metodológico que he desarrollado junto a Aitor Brito, que ya les habló la semana pasada, y que, bueno, pues juntos hemos ideado una serie de experimentos para explicar el contexto arqueológico y el contexto arqueoentomológico de las Islas Canarias en este caso. Y bueno, yo creo que un poco les va a servir para diseñar programas experimentales en el desarrollo de sus propias líneas de investigación en torno ya sea a la arqueoentomología como la entomología forense. Y bueno, por eso esta presentación viene en nombre de los dos. Me tocará a mí presentarla, pero bueno, es como si estuviera Aitor también presente. No sé si estará seguramente escuchándonos también por ahí. Bueno, un poco quería explicarles de dónde sale esto de la arqueoentomología funeraria experimental. En primer lugar, se me quedó esta parte ya puesta, era una animación, pero bueno, recuerden que la arqueoentomología funeraria podía entenderse desde la entomología del cuaternario, que es una escuela es propia de la escuela anglosajona y en el cual se estudiaban los insectos en sedimentos inferiores a 2,5 millones de años y sobre todo estaba más relacionada con las reconstrucciones paleoambientales, ¿no? Venía sobre todo de los estudios de la paleontología y se estaba sobre todo interesada en la extinción de especies entre el Pleistoceno y el Holoceno y también observar los cambios ecológicos que existían en torno a este proceso de cambio, ¿no? Sin embargo, una escuela más francesa era la definida por Jean-Bernard Rousseff, que, que habla propiamente de arqueoentomología funeraria, es el primero que define este término como tal, y no es otra cosa que la aplicación de la entomología médico-legal forense al estudio e interpretación de restos de insectos asociados a tumbas en contextos arqueológicos. Y también estudia un poco la relación cultural con la fauna cadavérica. De hecho, por ejemplo, pues Jean Bernard ha estudiado no solamente los restos entomológicos per se, que aparecen en estos contextos arqueológicos, sino también las representaciones estos artrópodos tienen en diversas manifestaciones culturales, por ejemplo, en el periodo Mochica del Perú, que ha sido bastante estudiado por Jean Bernat, tanto el propio contexto arqueológico como, ya les digo, estos complejos culturales, estas representaciones en las que ha intentado identificar las especies de insectos que están representadas en estos contextos. Y una parte de esta entomología forense, esta entomología médico-legal, viene dada por los experimentos actualísticos. La entomología forense entiende que los insectos aparecen en un cadáver de forma más o menos sistemática, de forma más o menos similar en todos los contextos, y fue Jean-Pierre Meignan quien primero trató de sistematizar esta llegada, que primero se dio cuenta de que esta llegada de insectos podía darnos información, ¿no? Acerca de cómo se está descomponiendo un cadáver, ¿no? Él entendía que lo primero que aparecían eran las calíforas y que luego había una serie de oleadas en las cuales aparecían otro tipo de insectos. Primero aparecían los dípteros, luego unos coleópteros, posteriormente unos lepidópteros y al final, pues casi en la sexta aparecían también unos, eh, unos ácaros, ¿no? Entonces, Jean Bernard lo que hizo fue tratar también de sistematizar este proceso, estas oleadas a partir de las distintas etapas cadavéricas, diferenciando las 8 oleadas con las propias etapas del cadáver, una etapa fresca en la que aparecerían sobre todo calíforas y músquidos, estos dípteros, estas moscas,
cuando comienzan los primeros olores de la descomposición es cuando aparecerán esta segunda oleada de moscas, ¿no? Sobre todo califóridos y sarcofágidos. Una tercera, cuarta y quinta, que es cuando comienza a fermentarse los cuerpos con una fermentación butírica, que es cuando se obtiene ese olor a grasa rancia, con unos músquidos y con la aparición de los primeros derméstidos, los primeros coleópteros, los primeros escarabajos y también los primeros lepidópteros, los primeros pirálidos. Posteriormente la fermentación láctica, donde aparecerán piofílidos, fánidos y músquidos, y donde aparecerán los coleópteros cléridos. Eh, una fermentación amoniacal, donde aparecerán los dípteros de nuevo con los músquidos, y donde aparecerán más especies o más familias de coleópteros, en este caso histéridos, estafilínidos, sílfidos y escarábidos. Al finalizar esta fermentación amoniacal, pues aparece una etapa intermedia donde parece que la actividad entomológica pero en realidad están actuando los ácaros. Y posteriormente, cuando ocurre esta etapa de desecación, próxima ya a la esqueletización, pues aparecerán los coleópteros derméstidos, sobre todo asociados a estas pieles resecas, estas pieles desecas, pero también aparecen rizofágidos, escafilínidos y trógidos, y los lepidópteros pineídos. Y por último, pues ya cuando el cuerpo está completamente esqueletizado, pues aparecerán tenebrionidos y piscínidos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que entendimos también cuando Ian Bernal trató de sistematizar este proceso es que este proceso no ocurre igual en todos los procesos y que dependiendo del contexto en el que se documente, ¿no? Dependiendo del momento, el medio ambiente en el que esté desarrollándose esta actividad cadavérica, pues vamos a encontrar unos insectos u otros. Y eso también nos va a dar información tanto a nivel forense como también a nivel arqueológico, ¿no? Entonces, para intentar identificar cómo se está produciendo esta descomposición, se han llevado a cabo una serie de experimentos actualísticos en la cual pues se ha tratado de ubicar los cadáveres en distintas localidades, ya que les afecta no solamente su ubicación geográfica, sino también la forma en la que se está descomponiendo, ¿no? Le voy a poner algunos ejemplos. Hoy vamos a tocar algunas fotografías, algunos temas un poco más escabrosos. Ya les empiezo a poner este cartelito desde este momento, pero bueno, a poco van a ir desapareciendo estos carteles y vamos a ir hablando más de corrido, ¿no? Bueno, pues estos experimentos lo que han visto es, por ejemplo, que no son los mismos insectos los que aparecen cuando se descompone un cadáver en exterior que cuando se descompone en interior, que la fauna cadavérica no es la misma, los procesos de descomposición no son los mismos, no se producen los mismos incluso periodos de descomposición, ¿no? Por ejemplo, los tipos de fermentación pueden variar con respecto de uno u otro. Y también la cantidad de capas que tenga encima el cadáver, ¿no? Por eso también se han hecho experimentos por ejemplo, con carcasas de cerdo vestidas, ¿no? Para ver cómo afecta esta vestimenta. Por ejemplo, también no es lo mismo cuando están los cuerpos descompuestos o descomponiéndose en la superficie del terreno que cuando están enterrados o incluso cuando están introducidos en un sarcófago o y el sarcófago también a su vez enterrado, ¿no? Pues todos estos procesos van a hacer que los insectos aparezcan de una determinada forma o que determinadas especies aparezcan y otras no. Y pues eso es lo que ha supuesto que en los últimos años el número de experimentos haya ido creciendo, ¿no? Puesto que todos estos procesos no son los mismos en todos los contextos geográficos. Entonces hay que repetir estos experimentos en cada uno de los contextos. Y pues también esto nos daba información para el contexto arqueológico en sí. No obstante, sabíamos que, por ejemplo, no aparecen los mismos insectos como ya les digo, cuando están los restos enterrados, cuando están depositados bajo la tierra, o cuando, por ejemplo, no es lo mismo los insectos que aparecen en temperaturas frías o en estaciones más cálidas, o incluso cuando los cadáveres están carbonizados. Y esto pues nos interesa
sobre todo para el contexto arqueológico, para intentar, porque nos va a permitir reconocer determinados ritos funerarios, ¿no? Y es un poco el trabajo que pretendíamos hacer al documentar restos entomológicos, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, son el trabajo del propio Ian Bernard sobre una tumba de un soldado de la Primera Guerra Mundial, en el cual documentó puparios de Ophira capensis, y es un insecto que aparece sobre todo asociado a cuerpos que se están descomponiendo bajo tierra, ¿no? Entonces, él supuso, a partir de ese trabajo, que este cadáver había sido enterrado poco tiempo después de la muerte, ¿no? Por el contrario, trabajos, por ejemplo, de Stefano Manin, en este caso en soldados de la Segunda Guerra Mundial, lo que documentaron fue todo lo contrario. Fueron insectos que solo aparecen cuando los cadáveres están descompuestos en exterior. Y, por ejemplo, Protoformes terranovae o Formia regina, que son incapaces, además de poner sus larvas y de desarrollarse eh, en lugares soterrados, ¿no? Entonces, pues, estos investigadores identificaron lo contrario, ¿no? Que el cadáver había sido enterrado inmediatamente, perdón, que había sido expuesto, que había quedado expuesto y se había descompuesto en este proceso, y que posteriormente se había sedimentado ya cuando el proceso de descomposición estaba avanzado por la propia área del terreno o porque había sido enterrado con posterioridad, gracias a la acción humana, ¿no? Entonces, nosotros planteamos que la arqueología, la entomología forense le debía también un análisis experimental a la arqueología para tratar de reconocer determinados problemas históricos. Y esto es importante porque no era experimentar por experimentar, no era hacer un desarrollo de este tipo por el mero hecho de hacerlo, sino que queríamos saber determinados procesos, cómo se estaban produciendo en el pasado. Por ejemplo, nos interesaba saber si se depositaban los cuerpos directamente o si se trataban de depósitos secundarios, ¿no? Donde ha habido un traslado de restos y demás. A menudo, a pesar de que se encuentran en posición anatómica, la arqueoentomología funeraria, los restos entomológicos nos podrían a priori dar información sobre cómo ha sido ese movimiento de cadáveres, ¿no? Si proceden de un lugar cercano o si fueron expuestos en otros lugares, por ejemplo, o si fueron enterrados o expuestos en qué superficie o sedimentados durante el proceso taxonómico, ¿no? Si fueron sedimentados posteriormente cuando comienza el proceso de descomposición o ya cuando ha finalizado y está en un momento de descomposición ya esqueletizado, ¿no? Por ejemplo. Y por eso, pues había que pensar las variables que afectasen a la llegada de los insectos. Por ejemplo, habría que medir la temperatura y la humedad, pero también, por ejemplo, la ubicación, si se encontraba, el proceso se ha realizado completamente en el interior o en el exterior, si estaba enterrado o expuesto, si estaba oculto, por ejemplo, o era visible. Eso también son procesos que afectan a la descomposición de los cadáveres y que son variables que deben ser medidas y cuantificadas, ¿no? O al menos pensadas para saber qué tipo de proceso queremos recomponer. Pues este es un ejemplo de una sepultura en la Bastida, en Totana, asociada a contextos prehistóricos, en la cual pues los restos son depositados en el interior de esta vasija, pero por ejemplo aún no se sabe si se dejan descomponer a la intemperie y luego las vasijas son enterradas o si son selladas una vez se son introducidos los cadáveres o incluso después son soterradas, ¿no? En estos contextos domésticos. Se trata de un tipo de enterramiento que se produce en estos momentos de la edad del bronce en la península ibérica, finales del bronce, cuando aparece, y pues todavía no se reconoce bien cómo se produce este proceso. Y pues nosotros nos planteamos todo este proceso para un contexto geográfico concreto, que era las Islas Canarias. Son unas islas que se encuentran al norte del continente africano, a unos 100 kilómetros de esta costa de Marruecos. Tienen un origen volcánico, es decir, en ningún momento formaron parte del territorio continental, sino que emergieron estos volcanes desde el mar.
Y pues son islas bastante interesantes porque además poseen más de 7.500 especies distintas de artrópodos, tiene una biodiversidad muy rica, de las cuales al menos 2.800 son especies endémicas. Eso pues nos va a también dificultar los procesos de identificación de los restos entomológicos que vamos a encontrar durante los distintos experimentos que planteamos, ¿no? Esta es la isla de Gran Canaria, es la isla de donde procedemos tanto Aitor como yo, y pues es la que, donde se realizaron estos experimentos y la que va a intentar cuadrar esta matriz histórica o arqueológica, ¿no? El contexto histórico, pues se trata, estas poblaciones que estudiamos son las poblaciones indígenas de las Islas Canarias, que tienen un origen norteafricano, un origen amasí, son poblaciones que llegan a las islas en torno al cambio de era y que se mantienen aislados al menos 1.000 años hasta que se producen los primeros contactos con poblaciones europeas y luego posteriormente pues acaba con la conquista por parte de la corona de Castilla en el siglo XV. Estas poblaciones indígenas pues se dedican sobre todo a la agricultura, a la ganadería y a la recolección de especies silvestres, no solamente vegetales, sino también, sobre todo, son muy ricos en los recursos marinos de los que son explotados por parte de estas poblaciones. Y pues son interesantes también porque en estas islas no existen recursos metalíferos que puedan utilizar para crear sus propias herramientas ni animales de tiro domésticos, con lo cual vamos a tener una agricultura muy parecida a las primeras poblaciones neolíticas que eh, se desarrollaron en el continente y que cuando llegan a Canarias ya están más que metalizadas, ¿no? Pero bueno, pues tanto la agricultura como la ganadería que van a desarrollar en estos lugares, pues va a tender más a parecerse a estos periodos neolíticos. Y bueno, disculpen. Una de las primeras preguntas que nos hicimos Aitor y yo, pues fue en este yacimiento de Sardina, en este yacimiento de Playa Chica, en la playa de Sardina, en el cual pues se encontraban restos óseos que tenían marcas que no parecían naturales, no parecían antrópicas, no parecían realizadas por el ser humano, y que recordaban bastante eh, marcas, a las alteraciones, modificaciones que hacían los insectos en estos espacios. Pero una de las preguntas que nos hicimos es, oye, ¿los insectos pueden afectar a los restos óseos en contextos marinos? Estas preguntas ocurren cuando uno va a excavar y después de la excavación pues se queda tomando estas cervezas, estos contactos que continuamos hablando de la excavación durante todo el día. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a plantear el experimento TAFO, que lo que pretendía era reconocer por parte del problema histórico cómo se llevaron los restos óseos hasta el yacimiento o si fueron expuestos anteriormente en otro lugar y fueron llevados a este yacimiento. No les dije, es un yacimiento que estaba destinado a la recolección de recursos marinos y a la transformación en estos lugares. Entonces, en muchos casos, estos huesos forman parte más de las tareas de procesado de estos recursos marinos que del propio consumo en el lugar. Entonces, pues lo que nos interesaba era saber si estos restos óseos habían sido, habían sido llevados hacia el yacimiento, si habían sido llevados en una etapa fresca y posteriormente transformados en este yacimiento para realizar las distintas labores que se realizaran, o si fueron huesos que habían estado expuestos en otros lugares y que posteriormente fueron llevados hasta la costa para transformarlos y conseguir estas herramientas. También nos interesaba si afectaba la cocción a los huesos y a la afección de los insectos por parte de los restos óseos. Y lo que nos llevó fue a pensar variables que afectasen a la llegada de los insectos, ¿no? Por ejemplo, la altitud, si tenía que ver, o la salinidad del entorno. Entonces, lo que planteamos fue un experimento en el cual ubicamos 5 cabezas de cerdo, de cochino, en 3 ubicaciones distintas. Una en el propio yacimiento de Sardina de Galdar, de Playa de Chica, en el cual utilizamos las terreras que estaban modificadas por nosotros mismos, con aportes de los sedimentos que estábamos sacando y que formaba parte de este espacio cerrado que permite
controlar el yacimiento y que no se introduzca pues otras personas, incluso animales de gran porte al yacimiento. Y pues bueno, pues pudimos ubicar, gracias a los directores de la excavación, que también estuvieron interesados en estas preguntas, pues ubicar estas cabezas en este lugar. En este caso ubicamos dos, una cocinada y una en estado fresco. Y también ubicamos dos cabezas en la ubicación 2, en la cual a ver, la ubicación uno, uy, la ubicación uno sería, es que está mal el mapa. En la ubicación uno sería en la zona norte de Gran Canaria, que teníamos precisamente, estaba ubicada a 100 metros sobre el nivel del mar, y en la cual también ubicamos exactamente lo mismo, una cabeza cocinada y una cabeza fresca, y por último en la ubicación 2 que solo ubicamos una cabeza fresca. Y lo que hicimos fue pues para ayudar a que a este desarrollo se produjera, descarnar las cabezas con mucho cuidado para no realizar ningún corte sobre el hueso que nos permitiese luego, que no nos permitiese luego comparar con el registro arqueológico. Y por otro lado, además, que permitiese la llegada pronta de los insectos al hueso, ¿no? En el caso de que los introdujéramos la cabeza total, la cabeza entera, pues eso haría que el proceso tardase mucho más y no teníamos mucho tiempo para realizar el experimento, puesto que, por ejemplo, en la excavación, una excavación activa, iba a reactivarse la excavación al siguiente año, ¿no? Pues entonces teníamos que acelerar el proceso y la forma de acelerarlo fue sacarle toda la carne posible, descarnarlo y además aprovechamos para separar lo que sería el cráneo de la mandíbula y lo que hicimos fue pues poner las mandíbulas en el exterior, en superficie y lo que sería el cráneo e introducirlos soterrados. El cráneo estaría enterrado y las mandíbulas las ubicamos a la intemperie con unas jaulas que creamos también y cerramos nosotros mismos para evitar que animales de grandes carnívoros, por ejemplo, carnívoros, afectaran a estos huesos. Tras 6 meses lo que hicimos fue pues, recuperar no solamente los restos óseos, sino también sedimento asociado a los mismos. Y lo que hicimos pues, fue recoger estas muestras y posteriormente flotarlas con agua para separar la matriz sedimentaria de esta matriz entomológica. Esto lo pudimos hacer porque el sedimento en el que estaban depositados los restos no es un sedimento muy rico en vegetales, con lo cual la mayor parte de los restos orgánicos que flotaron pues eran estos restos entomológicos y con eso pudimos puedes recuperar todos los insectos asociados a los mismos. Y también flotamos, en este caso, los cráneos se había sedimentado del interior y podíamos recuperar insectos del interior de donde estaría la parte cerebral y demás de los restos. Documentamos una serie de insectos, sobre todo de herméstidos y necrobias, necrovia de la familia Gleridae. También documentamos hidrofílidos, documentamos además, muy interesante, una especie de hormiga y también documentamos excrementos, en este caso no conseguimos documentar la especie adulta, pero son excrementos de un tipo de termita, una termita que es la única que existe en la isla de Gran Canaria, con lo cual asumimos que son excrementos de la Cryptoterme brevis. Y también documentamos algunos restos de puparios, de moscas, pero estos puparios no fueron documentados en todos los contextos. Y ahora vamos a ver un poco cómo fue su ubicación. Posteriormente los huesos fueron limpiados para sacar todo lo que era algunos restos de grasa y de carnes que todavía se depositaban en restos óseos. Fueron limpiados con técnicas que describiríamos para cualquier material arqueológico y Aitor se preocupó de identificar todos los restos, todas las marcas, las alteraciones que no eran naturales en estos huesos. Por ejemplo, agujeros que no fueran agujeros naturales propios de estos restos óseos.
Y otra cosa que hicimos fue documentarlo gráficamente, cada una de las alteraciones que Aitor identificaba, y también escaneamos en 3D cada uno de los huesos con el fin de tenerlos ubicados en cada una de las partes, ¿no? A pesar de que teníamos fichas que pueden ser compartidas, pues estos 3D también fueron publicados en el propio artículo, ¿no? Pues lo que vimos también fue una caracterización de que no todas las alteraciones se producían en todos los restos. En algunos restos enterrados, por ejemplo, se producían elementos que en los enterrados no, algunos en superficie en los enterrados no se documentaban. Documentaban sobre todo cracks, actividad fúngica, algunas galerías, algunas marcas lineales, agujeros y sobre todo documentamos algunos hoyos en estos restos. Este trabajo ya fue publicado en un artículo que se llama Tafonomía en la playa. Y pues bueno, ahí lo que hicimos fue identificar cada una de las lesiones que se habían producido en este hueso y asociarlas a cada uno de los restos. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que precisamente uno de las alteraciones que habíamos visto en estos restos, precisamente en uno de los huesos que no estaba cerca de la playa, se correspondía con la misma marca que habíamos visto en los restos arqueológicos documentados en el yacimiento de Playa Chica, ¿no? Con lo cual, pues ya nos hace pensar que efectivamente estos huesos estaban siendo trasladados, ¿no? Hicimos un análisis de componente múltiple en el cual, pues bueno, la concentración es bastante bajita, ven que tienen unos porcentajes muy bajos, pero es que también los restos entomológicos identificados son bastante bajos, con lo cual, pues la fiabilidad no es tal que nos permita tener unos porcentajes mucho mayores, pero sí nos permite hacer unos grupos y acercar cada uno de las especies identificadas tanto a las condiciones de enterramiento y de exposición. Por ejemplo, vemos que las Crisomias albices y los Dermestes maculatus acceden a los restos cuando están expuestos y otros restos pueden acceder a los restos cuando están enterrados. Nos sorprendió sobre todo los restos de Necrovia rufipes que estaban accediendo a estos restos enterrados y también asociar estos restos con las modificaciones previas. Por ejemplo, vimos que las perforaciones y las destrucciones óseas solo se producían cuando estaban expuestos, mientras que las estrías, los lentejones y las marcas lineales se producían más en estados enterrados. Entonces, esto nos llevó a pensar que efectivamente los restos se llevaron al yacimiento presumiblemente frescos, los coleópteros no acudieron a la costa y que las alteraciones óseas fueron provocadas por otros insectos, las alteraciones óseas de los restos que estaban asociados a contextos más marinos, más salinos, o fueron sobre todo hormigas. Y además que la cocción no afecta a la presencia de insectos a la hora de realizar alteraciones óseas provocadas por los mismos. Este fue el primer experimento, pero posteriormente nos vinimos todavía mucho más arriba y dijimos, oye, ¿y si esto lo que hacemos es intentar reconstruir las condiciones funerarias de la población indígena de Canarias? ¿Qué insectos aparecen en estos contextos? Es un artículo que hemos conseguido publicar hace bien poquito, hace apenas un mes, que se llama Descomponiendo en la oscuridad, que ya está disponible en esta revista, y en el cual lo que hicimos fue tratar de recomponer las prácticas funerarias que habíamos visto o que entendíamos que estaban ocurriendo en un yacimiento específico, que es el de Cruz de la Esquina, ubicado en Acusa Seca, en el noroeste de la isla de Gran Canaria. Es una de las zonas más altas de la isla, y en el cual pues se trata de una cueva que está excavada en la roca, una cueva artificial, excavada en el risco de esta mesa de Acusa, donde se identificaron tres cuerpos, dos masculinos y uno femenino, ubicados encima de una serie de tablones que eran empleados a modo de tarima y que fueron fechados entre los siglos 8 y 9 después de Cristo. Esos restos fueron excavados y en ese momento Aitor me vuelve a preguntar, oye, ¿y cómo llegaron estos insectos a la cueva?
cómo podemos saber cómo se produjeron esta descomposición, si se produjo dentro o fuera. Una de las cosas que nos interesaban saber era si se depositaron efectivamente estos cuerpos directamente o si se trataba de un depósito secundario, ¿no? Y si procedían de un lugar cercano o si fueron expuestos en otros lugares. También si habían sido enterrados, ya que encontramos que los restos estaban parcialmente sedimentados, y nos interesaba saber si habían sido enterrados o su descomposición se había producido expuesto en superficie o y si se sedimentaron durante el proceso taxonómico, ¿no? Durante el proceso ya en el que los materiales se convierten en arqueológicos. En este yacimiento encontramos una serie de insectos de los que ya les hablé. Esta es una captura de la diapositiva de la semana anterior, en el cual les dije que habían aparecido sobre todo restos de Chrysomia albicea, son los puparios más numerosos, pero también de Calífora vicina vomitoria, es difícil identificarlo con los puparios arqueológicos, y también restos de músquidos. Y por otro lado aparecieron restos de dos especies de dermestidos, en este caso Dermestes maculatus, que es la especie más común en la isla de Gran Canaria, pero también aparecieron dermestes probablemente de Frichi, y aparecieron restos de Necrovia rufipes, de este clérido, y algunos restos que, bueno, que probablemente sean de Dermestes frichi, pero que por los restos no son diagnósticos, los segmentos identificados, por lo cual pues bueno, nos hace pensar que son lo único que sabemos que son del género de Hermestes, ¿no? Además de esto, en otros contextos, por ejemplo, dentro de museos, se desarrollaron a su vez una serie de análisis en el cual Néstor López pues identificó también una serie de insectos que eran muy parecidos a estos restos, sobre todo documentó restos de Necrovia rufipes, también de algunos derméstidos y sobre todo puparios de Chrysomia albicans. Y en estos trabajos pues se hablaba de la necesidad de luz para el desarrollo de estas crisomias, con lo cual era necesario que al menos estuvieran expuestos a la luz solar, son elementos que estuvieran a la luz solar, ya que además tenían dificultad para su crecimiento en cavidades muy profundas, y eso hizo suponer que los cadáveres eran expuestos fuera y depositados en el interior una vez se inicia el proceso de descomposición. Tenemos que reconocer que en las en Gran Canaria existen tres tipos de enterramiento o de contextos funerarios. El primero y el más famoso son los enterramientos en cueva, ¿no? En el cual pues se depositan los cadáveres, todo hace pensar que se depositan en superficie en estas cavidades, pero también hay algunas fosas y algunas cistas en las que son depositados los cadáveres en este contexto, y muy escasamente hay algunas necrópolis tumulares en el cual pues se depositan los restos en este tipo de estructuras. Apenas hay unas cuantas, o bueno, hay unas cuantas necrópolis de este tipo en la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces separamos en contextos en cuevas y contextos al aire libre, ¿no? Además de esto, a su favor tenían las fuentes narrativas que hacen referencias al tratamiento del cadáver, en el cual pues parece que los restos se exponían al sol durante un periodo indeterminado de tiempo. Ejemplo de ellos son las fuentes de López de Ulloa, que habla de que y secaban y mirlaban los cuerpos, o por ejemplo las de Abreu Galindo, en el cual se dice que a los nobles e hidalgos mirlaban al sol, y eso pues era común para el resto de la población, ¿no? Puesto que además se suponía que se supone que todos los cuerpos que han sido identificados en contextos arqueológicos, cuando mantienen las conexiones anatómicas, en muchos casos perdidas por el proceso tafonómico, pues conservan una serie de posiciones que hacen pensar que los restos eran depositados en estos fardos funerarios, eran introducidos en estos fardos funerarios, y que posteriormente estos fardos eran introducidos al contexto final, ¿no? Al depósito final. Esta posición anatómica hace pensar que los entierros efectivamente son primarios, puesto que algunos restos están articulados, pero el propio proceso del fardo puede llevar a pensar que se está descomponiendo fuera y que es el fardo el que está manteniendo los restos en esa posición anatómica cuando todavía están
a medio de descomponer, cuando no está totalmente esqueletizado, y se puede introducir los restos cuando están desecos en estos contextos, ¿no? Una de las cosas interesantes es que, sobre todo, los antropólogos, sobre todo Verónica Alberto, pues ha identificado esta misma práctica en todos los tipos de enterramiento, tanto en cistas como en fosas, como en las cuevas funerarias, y que algunos contextos se mantienen alterados, lo dice porque pues, son propios del proceso taxonómico, no forman parte de una desarticulación y una introducción, un depósito secundario, ¿no? Y entonces Aitor me seguía preguntando, bueno, sí, pero ¿y cómo llegaron estos insectos a la cueva? Muy bien, pero ¿cómo llegaron estos insectos a la cueva? Pues lo que hicimos fue venirnos muy, muy arriba, porque gracias a los alumnos del grado de historia, de los alumnos y las alumnas del grado de historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues elaboramos un fardo vegetal con técnicas y con herramientas propias de las poblaciones indígenas de las Islas Canarias, lo cual fue bastante interesante porque también nos permitió recuperar, controlar este proceso, ver cómo se producía, y además esas herramientas llegaron a formar parte de la colección de referencia de análisis funcional de la universidad, de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, veis que fue un trabajo laborioso que duró bastantes meses y que gracias, sin duda, a la ayuda de estos alumnos y alumnas, pues pudimos elaborar este fardo. No quisimos utilizar una cesta que pudiéramos comprar en cualquier ferretería, puesto que la mayor parte de estos elementos de cestería modernos reciben un tratamiento antifúngico y antiparasitario, antiinsecto, antisecticida. Entonces, pues, por eso elaboramos el fardo de cero, lo cual pues, fue un proceso más laborioso, pero definitivamente valió mucho la pena, sobre todo por la gran calidad humana que obtuvimos cuando propusimos el experimento. Fueron muchos viernes en los cuales los alumnos y las alumnas vinieron al laboratorio para procesar estas herramientas, ¿no? Y posteriormente lo que hicimos fue limpiar bien una cueva que teníamos controlada y que podíamos además controlar los accesos a la misma. Después de pedir los permisos necesarios, pues sobre todo permisos a las autoridades competentes, pues preparamos esta cueva y una vez la preparamos, controlamos en la temperatura y la humedad con ayuda de unos data loggers dentro de esta cueva desde antes de que se produjera este proceso. Cuando preparamos el terreno, pues también ubicamos estas maderas para intentar que fueran lo más similares posibles a la cueva de Acusa Seca. Y además, pues, nos preocupamos de que las maderas no hubieran sido tampoco tratadas con ningún material insecticida. Preparamos unas fichas que nos permitían controlar qué parte del proceso estábamos recogiendo, y ubicamos una serie de trampas, que son estos platos amarillos, en los que introdujimos vinagre de vino tinto, de vinagre de manzana, perdón, que para atraer a los insectos y que cayeran en la trampa y poder controlar en qué momento caían estos artrópodos, ¿no? Una vez teníamos controlado este proceso y habíamos medido las condiciones de temperatura y humedad durante algunas semanas previas al depósito, pues introdujimos este cerdo previamente sacrificado con una herida lacerante en la parte del cuello, y pues lo introdujimos. El único elemento que introdujimos que no formara parte del mismo contexto arqueológico, que no fuera similar, son estas bridas para poder amarrar el cuerpo del cochino, y posteriormente envolvimos el cerdo y ahí lo dejamos. Este fue todo el proceso. Pusimos estas trampas y fue interesante que no aparecieran insectos en los primeros días. Tenemos que tener en cuenta que los insectos, los primeros coleópteros, los primeros, perdón, las primeras moscas, los primeros dípteros aparecen a las horas
de que un cadáver se comience su descomposición en el exterior. Y sin embargo, en este lugar no aparecieron insectos durante los 2 primeros días. Al tercer día aparecieron las primeras moscas verdes que cayeron además en las trampas y pudimos identificarlas, pero además es que pudimos escuchar el momento en el que estaban introduciéndose en el interior de la cueva. Y fue interesante que el olor no se hizo evidente hasta 8 días después, ¿no? Lo que entendimos es que la cueva estaba funcionando como una especie de nevera en la cual pues estaba retrasándose el proceso de descomposición y por eso no habían aparecido estos insectos. Lo normal es que el olor aparezca también a los pocos días, pero no 8 días después. Olor humanamente perceptible, que esto es otra cosa. Los insectos tienen otras capacidades olfativas que los seres humanos no. Pero para los seres humanos no es normal que se haga evidente este olor 8 días después. Y ya cuando empezó la actividad de estos insectos, pues fue bastante interesante empezar a documentar no solamente los insectos que caían en estas trampas, como ven en la fotografía, sino también empezamos a ver cómo se iban ubicando en el propio espacio, ¿no? Por ejemplo, veíamos que los puparios de Chrysomia albicea, de estos dípteros, de estas moscas verdes, que eran las primeras que acudían, creaban una gran mancha verde que además luego se fue desplazando hasta 1 metro del cadáver, ¿no? Pero que en este momento se estaban ubicando no solamente encima del tablón, sino que además se estaban desplazando algunos centímetros desde el cadáver. Mientras que los coleópteros, su actividad apareció únicamente relacionada con el interior de este fardo, ¿no? Y esto pues nos llevó a pensar en otros contextos arqueológicos donde efectivamente las crisomias aparecen sobre todo en los costados y hacia los lados de estos cadáveres, mientras que los restos de coleópteros, de escarabajos, sobre todo los derméstidos y los cléridos, las necrobias, pues están más centradas en la parte interior de lo que sería el cadáver, ¿no? Pues a medida que fuimos que el proceso de descomposición se fue activando, pues empezamos a ver ya algunas cosas que nos hacían pensar al propio contexto arqueológico. Fue un proceso largo que duró 1 año en el cual fuimos visitando la cueva de manera recurrente durante unos periodos de tiempo determinados. Empezamos contabilizando los minutos y finalmente acudimos a la cueva mes a mes y donde observábamos no solamente cómo se distribuían esos insectos por toda la cavidad, sino que también observábamos cómo se iban desplazando los restos óseos una vez comenzaba la esqueletización del cadáver, comenzó la esqueletización. Habíamos el cochino una vez fue depositado en este lugar, cómo se fue produciendo este proceso de descomposición y finalmente lo que hicimos fue plantear una excavación arqueológica tradicional en la cual pues sectorizamos el espacio como lo haríamos en cualquier yacimiento arqueológico y finalmente abrimos este fardo y lo que vimos fue que efectivamente la esqueletización se había completado, pero había dejado gran parte del tejido natural, del tejido exterior, con lo cual lo que hicimos fue en realidad momificar a este espécimen. Controlamos, ya les digo, la temperatura y la humedad durante todo el proceso y eso nos permitió pues, comparar en el momento en el que aparecían estos insectos, por qué aparecían estas especies y no otras. Porque, por ejemplo, las calíforas, las crisomias están más relacionadas con condiciones de temperatura alta más que con temperaturas más bajas, suelen aparecer más en verano, pues vimos que efectivamente aparecía cuando esta temperatura aumentaba y vimos cómo se desplazaban. Por ejemplo, vimos cómo la actividad de los dípteros comenzaba en torno a esos 4 días con la aparición de estas primeras calíforas y cómo tuvo un punto álgido entre los 2 y los 3 meses. Y sin embargo, los coleópteros aparecen en torno a las 2 semanas, los primeros coleópteros de manera muy tímida y finalmente consiguen desplazar a los dípteros y en torno a los 4 o 5 meses, hasta los 6 meses es cuando se produce la mayor actividad de estos insectos. Posteriormente baja y vemos también los lepidópteros que nunca llegará a ser tan alta su actividad
como la de las especies, las otras familias, pero como también tiene ese pico de actividad en torno a los 5 o 7 meses, justo cuando empieza a decaer la actividad de los coleópteros. Nos interesaba sobre todo ver esta distribución, cómo se producía en torno a las distintas familias. Vimos cómo las crisomias aparecían en estado adulto y los puparios se van ubicando en el yacimiento y sobre todo en el yacimiento, perdón, en las trampas en torno a los 2 o 3 meses. Las megacelias aparecieron más tarde, en torno a los 2 o 5 meses, y cómo se van distribuyendo estas familias, van apareciendo, van decayendo y finalmente pues solamente dejan las puparias algunos restos que son más abundantes. En cuanto a los escarabajos, pues vemos que sobre todo las necrobias son las necrobias rufipes y necrobias ruficolis, que también documentamos, son muy abundantes en torno a los 3 o 8 meses, y como los derméstidos, pues sobre todo en la primera etapa, pero al final del periodo de descomposición, en torno a la mitad final, fueron totalmente desplazados por los cléridos, ¿no? Por estas necrobias rufipes y necrobias ruficolis. Y lo que hicimos fue comparar esos 848 restos entomológicos que vimos en el muestreo, comparar las distintas especies con su aparición en un proceso normal de descomposición en el exterior, ¿no? Y vimos cómo efectivamente la cueva lo que hizo fue retrasar ese proceso. La N sería un proceso natural y la T es el de Tasmami, es el proceso en el que documentamos estas familias en las distintas etapas de descomposición, y vemos pues efectivamente cómo se fueron retrasando cada vez más. En algunos casos incluso aparecieron cuando tenían que finalizar su periodo de aparición, ¿no? Eh, y pues bueno, eso nos pareció bastante interesante porque nos permitía comprobar que la cueva estaba funcionando como una nevera que preservaba esos restos. En el proceso de excavación lo que hicimos fue recuperar los restos por cuadrículas, pero también por levantamiento. Nos interesaba sobre todo ver los insectos que estaban sobre el fardo, los insectos que estaban dentro del fardo, los insectos que estaban debajo del fardo, pero encima de los tablones, y los insectos que aparecían debajo de las maderas. Y en esta excavación fue mucho más tediosa porque documentamos más de 55.000 restos entomológicos en este proceso. Fue todo un día de trabajo en el cual documentamos todo el lugar y los insectos hasta 1 metro del cadáver. Y esto pues nos ha permitido hacer inferencias con otros restos. Dense cuenta que estos 55.000 restos entomológicos pueden ser comparados con los 8.000 restos entomológicos identificados, por ejemplo, en el yacimiento Cruz de la Esquina, que vamos a publicar próximamente, donde la cueva funeraria se depositaron 3 cuerpos y que estuvo en uso por al menos unos 20 años, y la Lajura, donde se documentaron 24 individuos, que estuvo una cueva que estuvo en uso por más de 600 años en la isla del Hierro. Se documentaron unos 5.817 restos entomológicos. Cuando documentamos estos restos y viendo los números que manejábamos en la excavación final del proyecto Tafopami, pues imagínense la cantidad de restos que se pierden durante todo el proceso tafonómico, ¿no? Eso nos da una idea de qué es lo que se preserva, y que los números que se preservan podemos extrapolarlos a una gran actividad de insectos que aparecen en estos contextos de descomposición, pero que no están siendo preservados. Bueno, pues lo que vimos fue efectivamente restos de califóridos, sobre todo Crisomia albices y Calífora avicina. Vimos también algunos otros restos que nos estaban dando información, sobre todo sarcofágidos y algunos biofílidos y demás, que nos daban información acerca de cómo se estaba produciendo este proceso de descomposición. En este caso, además, son los restos más abundantes, pues se documentaron de esos 55.000 que hablábamos al principio. Más de 50.000 eran restos de dípteros en este proceso de excavación final, con lo cual vemos que a pesar de ser los insectos que aparecen en la primera etapa de la descomposición, son los que más restos van a dejar y más evidencias van a dejar
en el registro arqueológico. Por lo tanto, cuando esta distribución no se mantiene, no es igual, en muchos casos, en muchos yacimientos arqueológicos, los restos que más se documentan son los restos de coleópteros, por su propia naturaleza son mucho más duros y demás, pues nos hace pensar cómo se está transformando este proceso. Y vimos también su distribución a lo largo de este proceso de descomposición. Por ejemplo, las megacelias estaban muy relacionadas con el centro, con el lugar donde se estaban descomponiendo y sobre todo el lugar donde, donde se había producido la herida lacerante, mientras que el foco de las crisomias se ubicaba en el centro de este cadáver y cómo se ampliaba y conseguía alcanzar la totalidad de las cuadrículas que realizamos para la excavación de la excavación final de este proyecto. Y en cuanto a los coleópteros, documentamos 4.136 restos en la excavación final y nos interesó sobre todo los insectos, los restos que tenían que ver con eh, que tienen que ver directamente, están relacionados directamente con el proceso de descomposición, ¿no? Otros restos podemos relacionarlo con la propia matriz sedimentaria en la que estaba ubicada la carcasa del cochino, ¿no? Y bueno, vemos una distribución prácticamente similar. En este caso, se ubicaban la mayor parte tanto de los derméstidos como de las necrobias dentro del fardo, encima de los tablones, pero su distribución era muy similar a la que vimos antes con las crisomias, en este caso muy centrada en lo que es el centro y sobre todo las necrobias muy relacionadas con los agujeros, ¿no? Tanto con la boca, con el lugar en el que estaban ubicadas la herida laceral. Otros insectos estaban más relacionados con las etapas finales de la descomposición, por ejemplo, estos histéridos, el Saprinus, del cual documentamos muy pocos especímenes y que ninguno estaban muy enfocados fuera de lo que sería la carcasa, ¿no? Son insectos que están más relacionados con el consumo de insectos de fauna cadavérica y por tanto no está ubicado íntegramente dentro del fardo, ¿no? Y por último, encontramos también algunos insectos que nos parecieron bastante interesantes, son insectos xilófagos, en este caso Lithia probablemente angusta, que además estaba muy relacionada con el espacio exterior y no estaba intrínsecamente relacionada con el lugar de descomposición interno. Documentamos también otros insectos que no fueron tenidos en cuenta en esta contabilización, aunque sí sabemos exactamente su ubicación y demás, pero para los motivos de nuestro trabajo, pues no nos interesaban tanto porque son restos que no se suelen conservar en contextos arqueológicos, sobre todo estas polillas, tanto pirálidos como tinéidos, que fueron documentadas y sabemos en qué momento aparecen en el interior del fardo, pero que no fueron tenidas en cuenta en esta distribución final a la hora de preparar la publicación. También algunos heterópteros y muchos arácnidos, sobre todo relacionados con este contexto en cuevas. Eran arañas que ya se encontraban en la cueva antes de ubicar el cadáver. Estos restos fueron comparados o están siendo comparados, en este caso, en una publicación que esperemos salga bastante pronto, un Antiquity que hemos preparado con los resultados del yacimiento de Cruz de la Esquina, que le hemos presentado anteriormente, y en el cual pues vimos que la distribución era prácticamente similar. Los insectos, los dípteros sobre todo, que estaban relacionados con esta actividad cadavérica, en el Cruz de la Esquina se ubican bajo las planchas y en el experimento pues también se ubicaban sobre todo bajo las maderas. Y en el caso de los coleópteros, igual, son prácticamente las mismas especies que documentamos en los dos procesos, en el experimental y en el arqueológico, y también fueron documentados bajo las maderas. Y en este caso también en Cruz de la Esquina, pues los documentamos también la mayor parte de ellos bajo las maderas. Entonces, esto nos llevó a pensar si efectivamente reconocimos el problema histórico que queríamos resolver, si se depositaron los cuerpos directamente o si se trataba de un depósito secundario. En este caso, la abundancia de puparios de dípteros en la fase inicial, tanto califóridos como sarcofágidos, nos hizo pensar que los cuerpos se colocaron en la cueva inmediatamente después de la muerte
lo que contradiciría los relatos históricos de desecación previa al entierro. Y otros taxones de dípteros, sobre todo fánidos y fóridos, que están más relacionados con descomposición en espacios de interior, indicarían que efectivamente este proceso de descomposición se iniciaría ya dentro de la cueva. Además, los restos de coleópteros, derméstidos y cléridos apoyarían que el depósito se produjo totalmente en superficie, que no hubo una sedimentación, sino que esa sedimentación se produjo con posterioridad al proceso de esqueletización. Con lo cual, todo indicaría que no fueron enterrados, sino que fueron depositados en la superficie de esta cavidad. Y nada más, con esto quería pedirles disculpas por toda la chapa que les he metido. Y bueno, si quieren ahora abrimos un turno de preguntas y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Como siempre, súper interesante. Y lo genial también es que nos compartes muchísimos de tus trabajos, que yo creo que a todos nos generó así como más curiosidad por seguir investigando. Y también, así a la par de que se hacían preguntas ustedes, bueno, y las contestaban, nos dejaba ver las posibilidades que a nosotros también nos puede generar este tipo de información. Bueno. Aquí hay gente en el foro, que puede hacer preguntas ya sea de forma abierta o escribirlas en el chat, pero también tenemos aquí en el salón a muchos jóvenes que también, te escucharon y que, pues la verdad es que yo espero que les genere como mucha curiosidad y quieran hacer arqueoentomología y pues qué mejor de aprender de los muy, muy buenos, los mejores. Bueno, déjame te las paso, las preguntas, ¿sale? Adelante. Sí. Ajá. O si quieres acercarte más. Sí, vente. Para que te oigan mejor, Pedro, porque si no, no se oye. Ujú. ¿Está listo? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la presencia de insectos puede variar dependiendo de los restos de comida que se encuentran en el estómago del cadáver? Es muy interesante. Sobre todo cuando se inicia el proceso de descomposición y las heces, sobre todo, quedan al descubierto, lo que más aparecen son los músquidos, las moscas, la mosca común, la mosca doméstica, por ejemplo. Entonces, pues no hemos visto ninguna variación, tampoco hemos hecho este experimento replicado. No sabemos de momento si la variación en la alimentación hace que la composición de esos excrementos sea diferente y por lo tanto aparezcan otros insectos asociados a estos excrementos, ¿no? O a este interior. En muchos restos momificados, sí se han documentado restos de semillas y demás en el cadáver, pero no creo que ningún insecto documentado en estos contextos pueda ser achacado a efectivamente ese interior, ¿no? Ese contenido intestinal. Pero es muy interesante la pregunta. Muchas gracias, Pedro. Déjame ver si alguien más quiere preguntar por aquí. Pasa. Bueno, pásale, porque es que la mano se oye bien. Buenas tardes. Mi pregunta es, en un contexto donde ocurre momificación natural, ¿cuáles son los retos principales para realizar una investigación entomológica? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sobre todo es intentar reconocer el rito funerario, ¿no? El ritual funerario, en qué momento fueron depositados finalmente los restos en el lugar final, ¿no? En el lugar de depósito. Si, como dijimos, para lo que se suponía para las Islas Canarias o para Gran Canaria, había un proceso de secado previo para mejorar esa momificación o si la momificación se estaba produciendo en el interior de estas cavidades, ¿no? Entonces, pues los insectos parece que tienen mucho que decir en este sentido y nos va a permitir ahora comparar esos datos con los datos arqueológicos, estos datos experimentales con los arqueológicos y tratar de ver dónde se están produciendo y cuáles son esos rituales
si es que existen, de desecación o si se trata una momificación accidental, ¿no? Más que un intento efectivamente de momificar esos restos, ¿no? Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más quiere hacer pregunta? Ándale, vente, Geraldine. Ahí vienen, ¿eh? Ay, buenas tardes. Yo quería preguntar que cuál es la diferencia más significativa, por ejemplo, en un cuerpo que se encuentra en una cueva y un cuerpo que se puede encontrar en la playa. Pues interesante, porque una de las cosas que vimos con el experimento TAFO, con el experimento de la playa de Sardina, es que no aparecían restos de dípteros en estas playas, con lo cual todo hace pensar que las moscas eh, no acudirían o tardarían en acudir a estos restos, con lo cual se descompondrían de una forma diferente, ya sea por los propios medios salinos o por la propia altitud. No haría por ejemplo, los primeros insectos que aparecen en el contexto de descomposición, que serían estos dípteros, pues no aparecieran o aparecieran en menor número con respecto a una descomposición a mayor altitud, ¿no? Pero es muy interesante, sí. Muchas gracias, Pedro. Mira, bueno, tenemos aquí en la sala a Eric Morgan que levanta la mano. Entonces, abre tu micrófono, Eric, perdón. Hola, buenas tardes. Ah, te dejamos de oír. Bueno, parece que se desconectó de pronto. Bueno, ahorita regresa. Mientras voy a leer las preguntas que están aquí en el chat. Y ahorita seguimos con preguntas de por acá, pero bueno, dice Itzel, excelente presentación, muchas gracias por compartir. Y creo que por ahí tenía una pregunta, pero bueno, dice Pedro Roberto Espinosa, buenas tardes, disculpe, para registrar, bueno, está. No me quedó claro, bueno, Itzel pregunta, justo pensaba en Itzel que había dejado una pregunta, dice, no me quedó claro si es que las larvas pueden afectar los restos óseos, es decir, dejar marcas. Sí, sobre todo los derméstidos pueden afectar a los restos óseos directamente, puesto que son insectos eh, fotófagos, es decir, fotófagos, perdón. Quiere decir que no les gusta la luz del sol, no les gusta esta luz incidente, con lo cual cuando están pupando en un cadáver y sobre todo ya está en un proceso de descomposición y no tienen un sustrato en el que pupar, pues buscarán estos huesos para incidir en ellos y realizar estas perforaciones y ubicar sus cámaras pupales, ¿no? Entonces, pues sí, pueden afectar las larvas de los derméstidos afectan bastante bueno, sobre todo los adultos más bien pueden afectar a la composición del hueso y afectar a la parte superficial. Otros insectos también pueden realizar daños, por ejemplo, algunas hormigas, algunas familias de hormigas, especies de hormigas, algunas termitas también afectan a la cortical del hueso y pueden alterar el producto final, ¿no? que vemos. Muchas gracias, Pedro. Sí, bueno, aparte de lo que nos enseñabas de las imágenes, ¿verdad? Como es como si, como un poco bueno, me recuerda un poco como el trabajo de las polillas en la madera, pero en el hueso, digo, no sé, a lo mejor visto de cerca se ve distinto, pero era un poco como esta idea de surcos, ¿no? Bueno, Ujú. Eric ya volvió. Entonces, adelante, Eric, disculpa. No, discúlpeme a mí, no sé por qué se me apagó de repente la computadora. Eh, Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí, escuchas bien. muy bien. Yo me llamo Eric Morgan, profesor, un saludo. Soy antropólogo forense del Estado, aquí en México, y quiero llevar un poco lo que le quiero preguntar más al ámbito de las ciencias forenses, de la investigación de delitos.
Pero bueno, no tanto. Eso, también sobre una cuestión de instrumental, de técnicas de laboratorio. Lo que usted nos ha platicado implica la identificación adecuada de especies, de las especies que está recuperando. Y usted nos platica de muchísimas especies, pero bueno, para fines forenses es muy importante identificar específicamente de qué especies se tienen presentes y para después hacer una identificación de la edad del Ujú. animal de esa especie en particular, que en esa especie y en ese ecosistema se va a desarrollar según investigaciones como la que usted ha hecho, que sería como una referencia forense, por ejemplo. Eh, yo tengo el conocimiento de que se emplean en laboratorio para la identificación específica de especies y muy específicamente en especies como los dípteros, que tienden a ser muy semejantes entre ellos, eh, además de la identificación por ADN del animal, la identificación de la dentadura del animal y después para la caracterización de la edad, también la caracterización de la dentadura del animal o eh, consumirlos en fuego, quiero decir, para Ujú. identificar la cantidad de calorías que tiene el animal y correlacionarlo con un estadio específico de desarrollo. Eh, de lo que le acabo de mencionar, ¿ustedes estarían aplicando algunos de estos procedimientos? Y si lo hacen, En, ¿cómo sería? en contextos arqueológicos, bueno, material arqueológico no nos permiten destruirlo, obviamente. Todos estos procesos para la identificación sí nos permiten hacer otro tipo de analíticas, como por ejemplo la datación por radiocarbono y demás, que sí implicaría la destrucción del espécimen, pero para la identificación no. Para la identificación es necesario únicamente mediante la identificación visual, la comparación con otros especímenes modernos que tenemos bien identificados en nuestras colecciones de referencia, tanto la mía propia como las que estoy creando en las universidades en las que estoy trabajando, y si no, pues las propias de la Universidad de Burdeos, por ejemplo, con los que estoy también trabajando, así como otras de espacios en los que se realice el experimento, ¿no? O se realice más bien la excavación arqueológica. Entonces, bueno, para la identificación, a nosotros, sobre todo contextos arqueológicos, lo que estamos viendo es el último estado, de larval, en este caso el estado pupal más bien. Entonces, no nos interesa tanto identificar los distintos procesos larvales que sufre el espécimen antes de llegar a éxito. Nos interesa más bien el periodo final. Ahora estoy trabajando justo. Hoy comenzamos un experimento aquí en Ciencias Forenses, en la Universidad de Alcalá, en el cual vamos a intentar replicar las condiciones de la cueva de los murciélagos de Albuñol, que es el yacimiento que estoy trabajando actualmente. Y una de las cosas que nos planteábamos era si necesitábamos ver todos los procesos larvales, las etapas que provocaban que una especie de mosca pues llegara a éxito o no. A mí específicamente no me interesaba si había una, dos, 10 etapas larvales. Me interesaba simplemente si en las condiciones que habíamos creado, que habíamos pensado, tienen éxito o no. Y por tanto, pues el experimento tiende a ser duplicado, ¿no? Tenemos que intentar que no influir en el proceso, no estar abriendo continuamente este espacio experimental para extraer las larvas y únicamente observar si aparecen los puparios o no. Entonces, pues bueno, para la identificación en contextos arqueológicos únicamente lo hacemos por la vía visual, no aplicamos ningún otro método. El ADN también es muy caro, entonces, pues para los procesos experimentales, por lo menos, no lo estamos aplicando y no planteamos aplicarlo. Yo entiendo que en contextos forenses pues sí sea más interesante y además sea más vinculante identificar una especie específica, identificar la especie específica que está
documentándose, porque ahí sí puede dar procesos identificar exactamente cuánto tiempo ha pasado desde el momento del deceso, que a la ciencia forense les interesa más. A nosotros, bueno, como son cadáveres que llevan descomponiéndose, el proceso de descomposición ha parado hace cientos y cientos de años, pues no nos interesa tanto. Es un poco lo que nos separa y lo que nos diferencia de la ciencia forense. No sé si le respondí o si esperaba otra cosa, no lo sé. Sí, sí, pero aún así le pregunto otra cosa. ¿Ha Ujú. tenido la oportunidad de aplicar alguno de estos conocimientos que ha generado a la resolución de algún caso criminal? Y si así ha sido, ¿cómo habría sido? ¿O no ha sido así? No, no ha sido así. De momento, yo lo único que he hecho ha sido publicar mis resultados, pero no he acudido no tengo potestad además. Yo soy arqueólogo, no soy antropólogo forense, no puedo, no tengo capacidad legal para ayudar en la resolución de estos crímenes. Mis juicios además no tienen validez legal, únicamente validez científica, validez académica. Entonces, pues lo único que hacemos es publicar nuestros resultados, además, porque nos interesa el contexto arqueológico y en el contexto experimental aplicarlo al contexto arqueológico. Dejamos esos datos. De hecho, por ejemplo, el último artículo que publicamos lo publicamos en una revista forense, no del ámbito forense, no del ámbito arqueológico, puesto que parecía que interesaba más a este contexto que al nuestro, ¿no? Pero no podemos, yo por lo menos no puedo trabajar en contextos forenses y no puedo emitir ningún juicio de valor legal. Vale, muchas gracias. Bueno, investigaciones como las que hace Pedro y Aitor, bueno, sabemos que nos pueden servir como de referencia en el ámbito forense por, digamos, por la precisión o la meticulosidad que se llevan los registros o ver, por ejemplo, estos procesos que era el desarrollo justo de las especies y los insectos, ¿verdad? Pero igual tiene que ser, obviamente, pues bueno, haciendo control de ciertas variables pues tratar de replicar ciertos procesos en los tratamientos incluso de las escenas. Pero bueno, creo que se abre una puerta para la investigación justo para hacer experimentación, hacer observaciones meticulosas. Creo que justo lo que nos comparte Pedro y nos compartían, bueno, nos han compartido en este ciclo de conferencias, es lo que podríamos llegar a aplicar en contextos de investigación, de experimentación, justo para ver estos detalles, cómo hacemos análisis, muestreos, cómo tenemos estrategias o herramientas para hacer analogías o hacer observaciones. Como él decía, bueno, Pedro dice, nosotros no podemos tocar o no podemos como procesar mucho los insectos de contexto arqueológico, pues también en lo forense nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, como son indicios o son, digamos, como pruebas que deben de tratarse con cierto cuidado, tampoco es que las vamos a poder procesar, digamos, mucho o perderlas. Entonces, quizá estas estrategias justo de la arqueología que trabaja con indicios o con restos también de mucho cuidado, nos sirven en el ámbito forense para poder hacer aproximaciones. Bueno, voy a seguir leyendo porque algunas preguntas para que no se queden en el aire. Mahatma Ayala decía que si hay alguna marca en particular que dejen los coleópteros o a diferencia de otros antrópodos. Sí. Sí, los coleópteros sobre todo, pues los derméstidos son bastante particulares, hacen unos agujeros muy específicos que ahora también vamos a trabajar en esa línea y tratar de identificar bien si podemos incluso identificar la especie a partir del tipo de agujero. Pero entonces, sí, sobre todo los derméstidos y los cléridos suelen afectar mucho más que, que otros mm, otros organismos, otros, por ejemplo, que los dípteros, ¿no? Una de las cosas que hicimos el trabajo de Tafo fue tratar de ver si podíamos acercar la especie identificada a las marcas y en algunos casos sí. Pero bueno, hay algo también de mímica taxonómica que implica que algunas marcas puedan ser
no puedan ser diferenciadas las especies, ¿no? Que las producen, ya sea insectos o incluso otro tipo de marcas. Pensaba justo en lo que decía Eric y lo que ahorita bueno, te preguntaban, en este sentido, bueno, por ejemplo, los contextos, arqueológicos y también forenses, creo que, bueno, si bien algunas cosas pueden servir para dar crónoto, inmediato o ver algunas cosas, por ejemplo, de si es el sitio, digamos, donde sucedieron los hechos y se movió el cuerpo, todo este tipo de detalles también nos puede dejar ver procesos de larga data, ¿no? Por ejemplo, justo lo que tú nos decías, o sea, lo ideal sería encontrar o hacer muestreos de insectos a lo mejor vivos o larvas frescas y demás, pero también todo lo que tú encuentras en el sentido como exoesqueletos y demás, presencia de otros insectos, pues te deja ver quizá, bueno, cómo se dieron varios procesos a lo largo del tiempo y cómo justo están quedando las evidencias o los registros de estos insectos en torno al cuerpo y cómo están afectando al cuerpo en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, esto que preguntaban y que estás detallando de cómo consumen el hueso ya en una etapa posterior donde ya no hay como tal tejido blando o se recurre, digamos, como a otras ingestas para los mismos, las mismas poblaciones, pues, bueno, de organismos pequeños están queriendo alimentarse de estos restos, ¿no? Entonces, creo que también es una ventana para poder entender líneas muy largas del tiempo a partir de los insectos. Y justo esto que nos decías, cómo hacer un registro de o sea, de ir, una vez ya se levanta el cuerpo, recoger evidencia que a veces se descarta. O sea, que, por ejemplo, en el suelo que pueden quedar restos de insectos que no estamos viendo en ese momento y que nos podrían contar otras historias. Creo que eso también vale la pena rescatarlo en digamos, como de la participación de Pedro y de todo el trabajo que ellos hacen. Bueno, a mí me parece muy valioso. Bueno, aquí hay otras preguntas. Voy a leer una del Facebook, y comentarios. Dice Maggie Morflor, dice, muchas gracias con todos estos nuevos conocimientos. Esto cómo ha influenciado tanto en el ámbito forense como en el arqueológico. Y para ser arqueoentomólogo, ¿qué líneas recomienda seguir? Bueno, hay varias líneas, la mayor parte de los, voy a empezar por el final, la mayor parte de los arqueoentomólogos aquí en Europa eh, provienen más de las ciencias biológicas, más que de las históricas. En mi caso, yo soy un rara avis, yo estudié historia, luego me especialicé en arqueología y finalmente hice mi tesis sobre arqueoentomología. Y creo que, bueno, tiene sus virtudes y también sus desventajas. La principal desventaja es que a la hora de identificar un resto, pues me cuesta mucho más. Yo tiendo a comparar más con otros registros arqueológicos que con otros registros forenses, mientras que alguien que venga de la ciencia forense, alguien que venga de las ciencias biológicas, las identificaciones son mucho mejores. Por otro lado, sí es verdad que creo que los trabajos que realizan arqueoentomólogos y arqueoentomólogas que provienen de las ciencias arqueológicas tienen mucho más valor o tienen mucho más interés, más bien más que valor, interés eh, a la hora de responder a preguntas históricas, que es algo que le falta a los arqueoentomólogos y arqueoentomólogas que provienen de las ciencias forenses, ¿no? Casi que sus trabajos son más pues una serie de escarabajos, de insectos identificados, pero no terminan de completar el discurso histórico, ¿no? Esa importancia histórica del yacimiento. Entonces, pues bueno, todo tiene sus virtudes y sus ventajas y bueno, lo bueno también es trabajar con otros expertos. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con estos forenses. Para realizar una serie de experimentos en los que nos va a permitir no solamente trazar o identificar restos entomológicos en estos contextos arqueológicos, sino que también va a ayudar a las propias ciencias forenses. Entonces, pues bueno, creo que además los equipos tienen que ser multidisciplinares en este sentido, por eso mismo,
porque las preguntas que se puede hacer un arqueólogo son totalmente distintas a las que a las que va a hacer un forense, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y no sé si con esto respondí también a a la primera, eh, si no, dímelo otra vez, que ahora mismo no recuerdo muy bien la primera pregunta. Creo que sí, sí la respondiste porque era básicamente sobre cómo estos conocimientos influencian en el ámbito forense como en el arqueológico y justo Ujú, contabas como esas dos vistas, ¿no? O sea, cómo se puede, bueno, y de hecho la contestaste un poquito también antes, cómo se puede hacer como esas, aproximaciones, ese trabajo, digamos, cuidadoso de la caracterización. A mí me parece muy importante lo que destaca Pedro, justo la multidisciplina, que te permite ver pues varias cosas o varias perspectivas de un mismo material y que te permite, digamos, como hacer preguntas enfocadas a diferentes puntos o áreas de un proceso. Entonces creo que vale la pena y que en lo forense eso es muy rico. Cuando hablamos de forense generalmente pensamos en contextos de muerte y eso, pero forense implica el diálogo, ¿no? Básicamente, o sea, de hablar en foro, en discutir, en compartir información, en tener como varias digamos, como varias hipótesis sobre un acontecimiento y creo que lo que nos deja ver Pedro es eso, básicamente, si se fijan, pues bueno, el hecho de que arqueología y antropología estén en el ámbito forense, cuando éramos, líneas de otra o ramas de otros tiempos, pues digamos ujú. que deja ver justo que nuestra aplicación puede ser muy óptima en cómo leemos los tiempos, cómo vemos los contextos, cómo procesamos la información. Y bueno, a mí me parece estos trabajos que nos presentan Pedro y Aitor muy metódicos, muy sistemáticos, incluso aunque se ven así súper complicados, de pronto dices, híjole, pues yo quisiera repetir esa parte que ellos hacen porque de pronto te lo explican casi como con manzanas, bueno, con insectos de manzanas, pero me parece que se pueden, que podemos en diferentes contextos intentar aproximarnos a lo que ellos han hecho, porque realmente nos comparten toda la información, desde cómo se toma una muestra, cómo se prepara, digamos, un entorno, qué mediciones hay que hacer. Y yo creo que eso, digamos, eso es bastante aporte. Y ojalá que podamos recrear esto que ellos hacen en, digamos, en ciertos contextos en los nuestros. Bueno, aquí tomaríamos toda la tarde platicando, pero yo creo que voy a leer unas cosas antes de irnos. Dice, bueno, Apolinar, Segura, nos dice, hola, muchas gracias por su presentación. Solo quiero hacer un comentario, perdón, es que luego le muevo y se me suben. Solo quiero hacer un comentario desde mi experiencia como perito. Hemos observado en algunos lugares cuando estamos en exhumación y se trata de elementos ya esqueletizados. Empiezan a acercarse mariposas a la fosa y a veces llegamos a observar algunas como larvas o gusanos blanquecinos. Sí, son sobre todo polillas, están muy relacionados los pirálidos y los pinéidos en Europa, por lo menos. No sé cómo funciona, qué familias funcionarán en, en- en América, pero sí aparecen sobre todo en esos contextos, están muy atraídos por por la humedad, la propia humedad de los restos, la propia humedad del sedimento, y por eso aparecen, están muy atraídos, son polillas y están atraídas por la humedad. Y Y dejan unos capullos, un cocoon, que son blanquecinos y se quedan en el registro arqueológico. muchas gracias, Pedro. Sí, de veras, sí se logran ver, ¿verdad? Y aunque las veamos muy bonitas, siguen siendo polillas, o sea, siguen siendo de esta familia. Bueno, tenemos a alguien que está levantando la mano, que qué bueno que está aquí porque son parte del equipo. Bueno, Brito, bueno, Aitor, es que no sé, lo leí como está, pero es Aitor, ya lo tuvimos la No, semana Brito, pasada. Brito. Y pues adelante. De hecho, la mayoría de la gente me llama Brito, pero bueno, está todo bien.
Nada, simplemente las palabras que comentaban antes me inspiraron en decir algo o en reforzarlo, en el sentido de que, claro, muchas veces se percibe la ciencia, sobre todo por las personas que no están en ella, como algo difícil, ¿no? Y no tiene por qué serlo. Creo que también Pedro esta semana y la semana pasada, al menos era mi intención un poquito reflejar ese aspecto, ¿no? Que con poco se puede hacer mucho, con buena organización, con un buen equipo, y simplemente aplicar buenas ideas y tirar para adelante. Y en el sentido de que al menos en mi caso, no sé si, bueno, sé que es el de Pedro también, y seguramente será el caso de muchas personas que nos escuchan ahora mismo y que se dedican o quieren dedicarse o que están estudiando, etcétera, a la ciencia, ¿no? Actividades académicas, muchas de ellas están financiadas por dineros públicos, ¿no? Y es muy, muy, muy importante hacerlas accesibles a todos los públicos eh, que tengan interés, al menos. Y, y sobre todo tener esa voluntad, esa vocación de servicio público por parte de las personas que están o bueno, en instituciones, etcétera, pues realmente le debemos, ¿no? Con nuestros sueldos le deben a esas contribuciones públicas del erario, pues al menos que tengamos esa deferencia de transmitirlo de la forma más sencilla y sobre todo ser unos agentes accesibles a cualquier tipo de inquietudes, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad no universitaria. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Aitor. Pues yo creo, justo aquí en la sala del Zoom hay muchos peritos que trabajan directamente en campo, con contextos forenses, que tienen, digamos, la posibilidad de observar contextos con variadas condiciones. Nos contaba justo Pedro que no es lo mismo, obviamente, la playa, la cueva y contextos, por ejemplo, europeos o mexicanos por los ambientes y demás. Entonces, yo creo que esto que nos comparten estos expertos y diferentes visiones es que podamos hacer nuestros registros, hacer nuestros muestreos en los contextos en los que intervenimos, ir acoplando estas metodologías para poder ver detalles que a lo mejor se nos están yendo de las manos, ¿no? Y que, pues bueno, les decía algo que a mí me parece muy rico de las propuestas de Pedro y de Aitor, es que nos presentan así el manual literal, o sea, sin ninguna letrita oculta ni letras pequeñitas que no se puedan entender, sino que nos dicen básicamente usamos vinagre de manzana, o sea, prácticamente no te ponen la marca porque yo creo que no están patrocinados ni es comercial, pero de cualquier forma te dicen, o sea, tanto, medimos tal cosa. Entonces, básicamente creo que en este sentido podemos valernos del trabajo en conjunto, academia con instituciones, para poder replicar. Sabemos que muchos de los peritos que están digamos, en campo, no tienen a veces el tiempo para hacer investigación porque tienen caso tras caso, muchas cosas encima, pero válganse también de la posibilidad de trabajar con los académicos y en ese punto pues hacer colaboraciones y hacer experimentos que puedan darles datos que sí les permitan hacer inferencias en proyectos o en casos de, digamos, de investigación criminal, ¿no? Como tal, que ustedes que tienen digamos, ese respaldo institucional y como peritos, digamos, reconocidos o con cédulas, puedan tener como esa facilidad de dar la información que se obtiene mediante un proceso o un proyecto de investigación meticuloso y sistemático. Pero bueno, como les digo, la verdad es que siempre hay muchas cosas que decir, muchas cosas en que profundizar y pues bueno, la verdad es que cuando se presentan Pedro y Aitor siempre nos dejan con muchas respuestas, pero también muchas curiosidades y preguntas y eso es genial. Entonces espero que puedan pues de aquí salir muchas cosas para futuro para los que hacen investigación forense y los que no también. Los que se dedican a la arqueología tradicional también pueden hacer un montón de cosas desde la entomología y la arqueoentomología. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Pedro, no sé si quieras decirnos unas palabras antes de irte. No, suscribo lo que dijo Aitor. Creo que es importante el diálogo, de nuevo, también, no solamente entre multidisciplinar, interdisciplinar, entre las distintas ramas del conocimiento, ¿no? Más biológico o más arqueológico, sino también que estos resultados sean comunicados
a la sociedad en sus distintas fórmulas, intentando no solamente eh, publicar en artículos indexados, en artículos que nos reporten, que nos ayuden a tener un poco de, bueno, que lo que hace al final es aumentarnos el ego más que compartir esos resultados, sino más bien buscar este tipo de foros que nos permitan comunicar de forma más directa y mucho más amena los resultados, ¿no? De los que tenemos. Entonces, pues bueno, creo que sí, que efectivamente, eh, como digo, como dice Aitor, es importante la comunicación de esos resultados. Y bueno, pues también animar a que existan otros investigadores, investigadoras que continúen con nuestras ideas, con nuestros experimentos, con nuestras locuras al final. Esto, pues bueno, ha salido ambos experimentos realizados han salido de esas inquietudes producidas durante y tras las excavaciones arqueológicas, pues que ahora se repliquen, y es lo interesante, ¿no? Yo creo, la comparación con de nuestros resultados con otros contextos. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, yo creo que vale la pena replicar y, pues espero que a todos los que estuvieron y que escuchan estas presentaciones nos genere como esa curiosidad de hacer investigación. Bueno, como ya saben, ellos tienen un montón de artículos y publicaciones, búsquenlos así por sus nombres y salen. Pero ahí en la presentación nos compartieron varios, va a quedar esta presentación en la página de las universidades después de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y entonces pueden ver ahí, no sé, las referencias, buscar los artículos, leer y básicamente pues tratar de aplicar este conocimiento en todas, la verdad es que da cabida para un montón de cosas, arqueología en todos sus periodos y pues también yo creo que arqueología forense y pues bueno, les damos las gracias de estar acá y pues próximamente nos vemos en otras cosas y en otros temas. Pero pues bueno, nos despedimos de Pedro. Buenas noches allá. Gracias por tu tiempo. Y Aitor también que anda por ahí. Gracias por estar y por comentar. A los dos les debemos muchos aprendizajes y pues aquí los chavos les mandan también muchos saludos. Y pues les mandamos un aplauso, aunque a lo mejor no escuchen, pero con mucho cariño. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar. Siempre es un gusto hablar para un público además que está interesado, a veces incluso mucho más que nuestros propios alumnos aquí. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad que yo los veo a los chicos con muchas curiosidades y muchas ganas de hacer y les agradezco su tiempo. Y pues bueno, a todos muchas gracias por estar y pues nos vemos pronto. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.